Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 4 de marzo se va a presentar en la casa Heinrich Heine, en la Cité Internacional aquí en París, el ensemble Écoute, especializado en la música de nuestros días. Fundado en 2014 en la Cité Internacional, está formado por músicos de 10 nacionalidades, la mayoría residentes en diferentes casas de esta institución universitaria. Y precisamente para hablarnos de este conjunto que estamos escuchando y de su trayectoria en el mundo de la música, tenemos con nosotros a su director musical, el argentino Fernando Palomeque. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a vos, por supuesto. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1990, donde empiezas tus estudios musicales con solo 6 años. Así es. Aprendiste a leer música antes que a saber leer, ¿no? Seguramente. Sí. No me doy muchas, ¿cómo decir? No creo que leyera muy bien en aquel momento, pero música sí, ya. Me comentabas que no fueron tus padres los que te llevaron al conservatorio. No, para nada. Había yo pedido estudiar. Teníamos un pequeño tecladito en casa. No era un piano siquiera, pero yo tocaba ahí y sí, recuerdo yo haberles pedido a ellos que quería estudiar. ¿Y de dónde salieron esas ganas de tocar el piano? A ver, por un lado, me cuentan mis padres que siempre muy chiquito tenía mucho interés por la música. Era esto que te contaba, que en tanto director yo ponía todos los peluches y los muñecos, ponía la 9ª Sinfonía de Beethoven y los dirigía quizás teniendo 3 años. Y el piano especialmente, yo recuerdo, sigo teniendo una gran admiración por Freddie Mercury y yo quería tocar el piano porque él tocaba. Entonces, entre esas cosas, sí, ahí nace mi interés por la música. Vas a licenciarte en piano por la Universidad de las Artes, ahí en Argentina, para continuar tus estudios musicales de dirección de orquesta con Mario Bencecri. Claro, o sea, yo en Buenos Aires, bueno, primero estudié en el Collegium Musicum y después al Conservatorio de la Ciudad y después pasé a la Universidad Nacional de las Artes, donde obtuve la licenciatura en piano y al mismo tiempo estudiaba con Mario Bencecri dirección de orquesta. Padre del compositor Esteban Bencecri, Exacto. que ha estado con nosotros muy a menudo, ¿no? Por supuesto. ¿Fue Mario Bencecri quien te introdujo en la música contemporánea? No. A la música contemporánea yo comienzo como pianista. Yo ya tocaba algunas cosas, pero el primer acercamiento fue mi profesor que le habían ofrecido un concierto en un ciclo de música contemporánea en el Teatro Cervantes en Argentina, que él no podía. Entonces me ofreció a mí si yo no quería hacerlo, yo acepté y ahí esto fue, creo que en el 2008 creo que fue, que bueno, ahí fue el primer concierto que empecé con la música contemporánea y siempre comencé como pianista. ¿Qué había en ese programa? En ese programa había... era un programa que tenía bastante responsabilidad porque era un concierto test. Es decir, el Cervantes quería hacer este ciclo de música contemporánea que después, por suerte, se extendió durante 9 años hasta el año pasado que lo cerraron. Y de ese concierto, si salía bien, dependía si el ciclo comenzaba o no. Era en diciembre, que en Argentina, que es donde termina todo. Y bueno, habían dicho que si al menos iban 300 personas, el ciclo se hacía. Entonces, bueno, ahí hice 2 creaciones de 2 jóvenes compositores. Diego Borrello era uno. Y el otro era Mariano y no me puedo acordar el apellido. Bueno, no importa. Por suerte fue mucha gente, el concierto salió bien, tocamos varios, también no era solamente yo que tocaba, y ese ciclo continuó. Y a partir de ahí, todos los años, yo siempre tenía una fecha en ese ciclo. No es fácil, ¿no?, tocar a compositores noveles. La escritura a veces es difícil. Sí, es una escritura difícil. Es una escritura que, requiere verdaderamente tener un conocimiento de ese. Imagino que es o sea, lo mismo que tocar clásico, romántico, barroco. Lo que pasa es que esa música uno la empieza a tocar desde que tiene 6, 8 años. En cambio, este lenguaje es un lenguaje nuevo, es un lenguaje difícil y sobre todo es un lenguaje que no da resultados en el corto tiempo. Porque, una obra, no sé, un nocturno de Chopin, uno
a poco que ya lo empieza a tocar, ya le genera cierta satisfacción, porque ya empieza a sonar algo. Quizás feo, porque está al principio, no está trabajado, pero empieza a sonar algo. En tanto que muchas veces en el lenguaje contemporáneo lleva bastante tiempo hasta poder darle una determinada idea, una determinada línea a alguna pieza. Al menos tenéis la ventaja que si hay alguna duda puedes llamar al compositor. Llamar a Chopin es imposible. Eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, es lo interesante que tiene. Uno tiene un trabajo con el compositor bastante cercano. A veces está bueno que uno puede directamente participar en el proceso con él y lo bueno de eso es que los compositores, por supuesto, no pueden tocar todos los instrumentos ni saber perfectamente cómo es cada uno. Entonces, uno que tiene 20 años tocando el piano, hay veces que uno entiende qué es el efecto, qué es lo que quiere lograr y les comenta, les dice, yo creo que de esta forma, esto que estás tratando de hacer puede funcionar mejor. Entonces hay este intercambio que se dio en toda la historia de la música entre compositores e intérpretes que es súper interesante. Hablando de instrumentos, ¿empiezas a estudiar dirección de orquesta porque se te queda pequeño el piano? Sí. Sí, y además yo siempre quise estudiar dirección de orquesta, era algo que siempre quise hacer. Con un coro de osos de peluche. Con el coro de osos de peluche, sí. Siempre quise hacerlo. Lo que pasaba es que bueno, en Argentina y creo que en todos lados, es difícil antes de llegar a un nivel universitario de poder estudiar dirección. O sea, no hay cursos para alguien que tiene 12 años para hacer dirección y creo que además no tiene mucho sentido. O sea, porque para dirigir, primero que se requiere cierta formación de la personalidad, cierto grado de madurez y cierto conocimiento musical, que esto lo comentaba ayer con unos amigos músicos. Yo creo que hay una gran diferencia entre los directores que son instrumentistas y que además continúan haciendo una carrera de instrumentista y quienes dejaron totalmente de tocar y quizás no siguen en contacto con qué es lo que se trata, subir un escenario, tener que tocar algo con otra gente. O sea, requiere todo un proceso que es muy distinto al de pararse sobre un podio y dirigir. Un magnífico ejemplo de eso es otro argentino, Daniel Barenboim. Por supuesto. No ha dejado de dar conciertos como pianista. No, él continúa, él está todo el tiempo haciendo música de cámara y dirigiendo todo. Pero, por ejemplo, también Simon Rattle, él sigue tocando el piano, o Bernstein, cuántas veces tocaba el concierto de Ravel. Entonces, y bueno, Mario Benzecchi, que nos nombramos hace poco, él era violinista y él tocó por muchos años el violín en orquestas y todo, y creo que eso da una experiencia adicional al director. No has dejado de tocar el piano tampoco. En Francia vas a obtener incluso el primer premio de piano del Conservatorio de Rueil-Malmaison. Exacto. No lejos de París. ¿Cuáles fueron las razones de que viniste a estudiar aquí a París? Bueno, yo vine a estudiar, antes de llegar a París, yo estaba haciendo un máster en Italia, en piano, con Massimiliano Ferrati, que es actualmente mi profesor, seguimos trabajando. Y ese conservatorio era fantástico, tenía una vida cultural y académica muy buena, pero una ciudad muy chiquita. Udine, ¿no? Era Udine. Entonces, haber pasado de Buenos Aires a Udine, y yo en ese momento era bastante más joven, tenía 22 o 23, se me hizo muy difícil. Entonces necesitaba ir a una gran ciudad con todas esas cosas que conlleva. Y empecé a buscar, empecé a pensar. Y surgió la idea de venir a la Casa Argentina. O sea, verdaderamente uno de los motivos por los cuales estoy acá es la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París. Después, por suerte, a través de algunos contactos, conocí a Reina Yereshevskaya, que fue mi profesora aquí, que es una de las más reconocidas que hay. Entonces, bueno, se juntaron dos factores. Pero yo creo que uno de los factores más importantes, el que me llevó a traer acá, es la Casa Argentina. Cuéntanos, ¿cuáles crees que son las cualidades para ser un buen director de orquesta? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que primero es tener un gran conocimiento musical, muy profundo, muy amplio, o sea, mucho más que lo que se requiere incluso para tocar el piano solamente. O sea, pasa que entre colegas pianistas tocan espectacularmente bien, pero si conocen solamente el repertorio para piano. Entonces, uno en tanto que director
tiene que conocer muchísimo todo el repertorio orquestal, el repertorio operístico, los conciertos para distintos instrumentos. Y después, dependiendo qué compositor uno está dirigiendo, tiene que conocer un determinado repertorio de ese compositor. Entonces, por ejemplo, uno, si va a dirigir Beethoven, tiene que conocer muy bien los cuartetos y las sonatas para piano. Si va a dirigir una sinfonía de Mozart, tiene que conocer las óperas. Entonces, se requiere mucho de eso, mucho de la evolución musical, de hacia dónde van distintas corrientes. Entonces, eso por un lado. Después, se requiere una cuestión de liderazgo, o sea, porque uno no es un jefe ni es un general, sino que uno crea el mejor ámbito posible en el cual todos los músicos se sientan cómodos y puedan hacer lo mejor que hacen. Uno no toca ningún instrumento, no produce ningún sonido ni nada, solamente abre las manos y hay que hacerlo de forma tal, hay que invitarlos a todos a tocar para que se sientan cómodos y puedan expresarse al máximo lo que ellos pueden hacer. Y tener un gran conocimiento de la partitura, porque los músicos se dan cuenta muy rápido cuando uno sabe lo que está pasando ahí, sabe lo que pide y cuando no. Y después hay que tener mucha experiencia. O sea, creo que esta es una carrera que se va haciendo con el oficio, con el métier. O sea, se necesita todo eso, se necesita una buena técnica, un conocimiento de la partitura, del repertorio, pero después un montón de cuestiones de técnicas de ensayo, de cómo llevarlo a cabo, mismo de qué decirle a los músicos o cómo se va haciendo en los ensayos de a poco. Entonces, esa experiencia la estás adquiriendo con el Ensemble Écoute. ¿Cómo nace el Ensemble Écoute? El Ensemble Écoute nació en 2014 por un deseo que teníamos con Alex Nante, que lamentablemente no pudo venir hoy, que es el cofundador de este ensamble. Él es compositor, también argentino, que vivía en la casa argentina. Y nosotros nos conocíamos de Argentina muy poco, pero cuando llegamos acá juntos, dijimos, ¿por qué no hacer un ensamble de música contemporánea? Porque teníamos el recuerdo de que Mario Bensecri, cuando él vivió en la Cité des Arts, él había hecho exactamente lo mismo. Él había creado un ensamble de músicos que vivían en la Cité des Arts. Entonces nos dijimos, ¿por qué no hacerlo acá? En la Cité Universitaire, es el ámbito genial. Entonces, bueno, a poco tiempo después se organizó una reunión con todos los músicos o gran parte de los músicos que vivían allí. Y Alex y yo propusimos esta idea y muchos de los que estaban ahí se interesaron. Entonces, bueno, tomamos los mails, lo que sea, y empezamos de a poco a crear esto. La Cité nos dio un primer apoyo financiero, que es el Fondo de Iniciativas a Proyectos de Estudiantes de allí. Y así fue que hicimos el primer concierto el 21 de junio de 2015, con un presupuesto muy chico, una propuesta bastante modesta en aquel entonces, pero tuvimos mucho público y los músicos están muy interesados. Bueno, y así de a poco este ensamble fue creciendo hasta ahora de que estamos en un nivel preprofesional o semiprofesional, porque, o sea, pasamos de ese concierto a este año que pero que podamos hacer 8 conciertos en total en la Cité Universitaire y afuera. Y tenemos el apoyo no solamente de la CTU, sino también de la SPEDIDAM, de la SACEM, de la Mairie de París. Entonces, como que ya pudimos entrar lentamente en este círculo de subvenciones y bueno, así se fue creando. El año pasado, Fernando, os atrevisteis con el Pierrot Lunaire de Schoenberg. Sí, lo hicimos 2 veces ya, el 21 de junio del 2017 y del 2016. Y sí, sobre todo en el 2016 fue un gran desafío. Creo que lo pusimos, si esto sale, seguimos con el ensamble, si no, no. Porque de vez en cuando nos vamos poniendo piezas de un nivel que nos hace saltar un escalón. Entonces vemos, si llegamos ahí, nos hace evaluar cómo es que qué estrategias vamos a tomar en la programación. Y sí, salió y bueno, por eso continuamos poniendo obras más difíciles y todo. Tener 10 nacionalidades bajo tu batuta no debe ser fácil. No hay problemas culturales entre tanta nacionalidad. No, para nada, por suerte. O sea,
es increíble poder contar con gente que viene de todo el mundo. De hecho, es una de las primeras frases que ponemos en nuestro dossier que presentamos, que hay músicos de las 4 esquinas del planeta. Y no hay ningún problema, jamás lo hubo. Es interesante esto que te contaba hace un ratito, que uno en los ensayos, sin saber de qué nacionalidad viene cada uno, podría llegar a intuirlo. O sea, si uno hiciera los ensayos como se hacen los concursos, que a veces son con cortinas, que no ve qué es lo que pasa, uno podría llegar a intuir un poco de dónde viene. Pero es muy interesante porque se generan 2 cosas. Primero, que se genera un vínculo distinto, ¿no? Porque es muy raro esto, no creo que se dé en otros ensambles, o sea, que haya esto. Y por otro lado, que nosotros con el ensamble hace 2 temporadas que estamos tocando programas dedicados totalmente a una cultura o a un país. Entonces hicimos un concierto de música japonesa, uno de música latinoamericana, uno de música alemana, entonces de música oriental. Entonces es interesante ver cómo los músicos, ahora viene uno de música de la península ibérica, por ejemplo, de cada uno de esos países que conoce bastante mejor la música de su país que los otros, pueden aportar determinadas, no sé, o repertorio, o ideas, o imágenes. Entonces es muy interesante contar con todo ello. ¿Qué le dirías, Fernando, a un espectador que tenga algo de miedo a la música contemporánea para que venga el día 4 a vuestro concierto? A ver, primero que yo creo que para poder apreciar la música contemporánea, lo primero es estar en contacto con ella. O sea, es lo primero que nada. Es cierto que determinadas obras pueden llegar a ser un poco duras al comienzo, pero es como cualquier lenguaje. O sea, lo mismo nos pasa a nosotros si queremos aprender alemán o checo. O sea, uno empieza y les resulta muy distante. Al poco que empieza a entender de qué se trata, empieza a tener un disfrute de poder hacer eso. Nosotros los programas con Alex siempre los tratamos de hacer lo más variados posibles. O sea, no queremos enfocarlo en una sola escuela o en una sola corriente, porque eso sí puede ser un poco molesto. Entonces, en este concierto que vamos a hacer, hay un montón de corrientes distintas, yuxtapuestas en la historia del desarrollo, porque es lo que pasa en la música contemporánea, hay un montón de corrientes diversas al mismo tiempo. Entonces, para los espectadores pasa que después nos dicen, esta obra no me gustó tanto, pero esta me encantó, esta al principio no tanto. Entonces, es un poco esto lo que puede hacer el ensamble. O sea, este concierto es de música francesa y alemana, de compositores consagrados y de compositores jóvenes. Hay una compositora también, Isabel Mundry, porque siempre queremos agregar compositoras, porque es algo que no pasa. Por ejemplo, es una cosa muy extraña, pero en la temporada del Met de Nueva York de este año no hay ni una directora ni una compositora en toda la programación. Entonces nosotros siempre en cada concierto tratamos de poner una compositora. Y es un programa que más o menos tiene un hilo, pero son cosas muy distintas. Entonces, yo creo que a cualquier compositor, a cualquier espectador que venga, va a ver alguna obra que le va a encantar. Y sobre todo hay que venir con una idea distinta. Es decir, uno acá no viene a escuchar Beethoven y uno acá no viene a escuchar Chopin. Viene a escuchar otra cosa. Ambientes... cosas que jamás escuchó, o sea, uno no va a salir acá cantando una melodía. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 4 de marzo en la Cité Internacional aquí en París, en la casa Heinrich Heine, para este concierto del ensamble Écoute que dirige Fernando Palomeque. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Jerry, por la invitación. Permíteme que también dé las gracias a Elena Abril y a Osler, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos ven en América Latina gracias a Canal U de Montevideo. Y a ustedes, gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.